Chicos, buenas tardes. Ya vamos a la solicitud. Sí, por favor. No, y eso, por ejemplo, les comento cuando hacían prácticas presenciales. Muchos de ustedes, por ejemplo, han llegado a la materia sin haber visto sangre. Había chicos que se sorprendían cuando hacían los olores, esos están igual que los del derecho. Entonces, todas esas cosas uno forma en el consultorio. Entonces, la sagacidad en la formación del médico está en el consultorio. Ahí se aprende. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos la parte práctica, tenían que contar algunas historias de las personas agredidas y las chicas terminaban llorando acompañando a ella. Era tan fuerte la emoción. Y después cuando venía el esposo, como decían agredido, era otra versión y era más creíble lo que decía el esposo. Y le decía, oye, recójanse sus lágrimas que por gusto han llorado. Y así uno va aprendiendo. Todos los días nosotros aprendemos, o sea, eso no es que estoy en la cúspide de la aprendizaje, no. Hay momentos que uno nos quebramos en el consultorio viendo tantas cosas. Anoche, no, por ejemplo, 3 niños con agresiones sexuales. Un varón, una niñita de 9 años y una niña de 12 años. Cada uno con una historia. No se puede hacer discusión. Se ponen a pensar en el lugar donde estamos y con la calidad que estamos de vida y pensar las otras familias cómo sufren. Entonces, eso no se puede dar en una clase virtual, solo tenemos que estar ahí. Pero lamentablemente no se puede. Que tratamos como que de decirle a los usuarios, no sé, como una pista, si podemos. No, se ha dado, porque les he comentado a mi compañera, han ido, Sí, y se han quejado. O sea, yo digo, ¿por qué esa maldad de los mismos compañeros? Creo que es más quizá por los que no han podido asistir. Pero ¿por qué no pueden asistir si está libre? Que vayan a asistir, se hacen una lista y pueden ir. Claro, y si no quieren ir, no van. Y si no van, no perjudican la fiesta. O sea, eso siempre hay y siempre va a haber, creo. O sea, no tenemos esa conciencia. Si no me afecta, ¿por qué no me afecta? Pero, pues como no hay una autorización, no se puede. Nuestro grupo llevamos allá con computadora y eso que solo pudimos ir 4 personas porque ya eran los 2 últimos días. Entonces hicimos sorteo, pero todo tranquilo también. No sé qué hora pasa en el otro grupo. Y por eso también le queríamos preguntar a usted. No. Ya está viniendo, pero... No, ese es el problema. Yo con todos. Ahora, el otro problema es que estamos trabajando 12 horas. O sea, todo el día. Tendríamos que hacer grupos así para tener el día.
Antes trabajamos 6 horas, más espacio de tiempo. O sea, más días. No estábamos presentes. Cuando esa presencia física estaba más días. Pero ahora no trabajamos 2 horas. Pero eso no lo podemos olvidar, ¿no? El rato que tengan libre, porque podrían ir en ese espacio de tiempo, no hay un problema. Pero como les digo, no tenemos autorización. Y con los antecedentes que ha habido, no puedes evitar. ¿Fue de aquí, doctor? ¿Alumnos de nuestra promoción? No, de otras promociones. Que me contó que de cuarto, algunos también existen. Sí, bueno, o sea, hay docentes que los llevan, pero así se oculten. Es más, inclusive esa doctora les daba Desapareció. los kits de... Lo he intentado como. No hay. No hay. Porque supuestamente había un control en casos que no hay. Estoy llamando. Sí, porque desapareció. Está en el segundo piso y de ahí no se ve. Chicos, disculpen, no podemos ingresar todavía porque no hay conexión al sistema. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El audio, por favor. Se visualiza en pantalla. Sí, doctor. Listo, gracias. Vamos a empezar la clase. Disculpa la demora. Problemas de conexión. El tema que vamos a avanzar ahora es la parte de toxicología forense y lo que son intoxicaciones por consumo de bebidas alcohólicas. Las intoxicaciones y también las subsecuentes consecuencias de estas se han dado desde épocas muy remotas. Tenemos Cleopatra y Sócrates, por ejemplo, una que ha fallecido por la mordedura de una serpiente y la otra que ha consumido una planta conocida como la cicuta, una planta que era tóxica, en esas épocas un veneno natural. La toxicología forense ha sido definida como un conjunto de conocimientos aplicables a la resolución de problemas toxicológicos que plantea el derecho, según el doctor Gilbert Calloway. Es, por tanto, una forma aplicada a la toxicología, un efecto íntimamente relacionada con la química analítica, a cuyo desarrollo ha contribuido, esta también ligada a la bioquímica, la farmacología y finalmente la patología. O sea, hay una correlación de grupos y actividades de otras especialidades. Comprende el uso de la toxicología para propósitos de la ley. En nuestro caso, hablamos de esta interrelación siempre con los problemas legales. Examinar las evidencias encontradas en la escena de un delito para aportar las pruebas que un experto debe presentar ante un tribunal.
Comprende no solo la identificación y la cuantificación de un fármaco, veneno, sustancia en tejidos humanos, sino también la capacidad de interpretar los resultados de las gracias. En esto están el alcohol, drogas de abuso, medicamentos, plaguicidas y disolventes, y también las nuevas sustancias tóxicas que están saliendo al mercado, que les he mandado en el Blackboard, ¿no? Una reciente investigación que se ha dado en México. Se están produciendo tóxicos a partir de principios naturales. Dichos tóxicos tienen una mayor potencia y también tienen un mayor grado de letalidad. En algunos países todavía estos tóxicos no están regulados, como es en nuestro país. Y en otros países ya se está haciendo la regulación legal acerca de estos tóxicos. Como entenderán, todas estas sustancias están siendo procesadas clandestinamente en laboratorios clandestinos. Por eso es que recién también se están haciendo estudios acerca de la presencia en el mercado de este tipo de personas. Estudiar los venenos en relación a un hecho delictivo, establecimiento de la relación existente entre las instituciones y la causa de muerte, ayudar a determinar cuáles sustancias tóxicas están presentes y bajo qué concentraciones, ¿no? O sea, ver la parte cualitativa y también la parte cuantitativa del producto. Y esto no podemos hacer nosotros a simple vista. Son equipos especiales los que nos van a procesar estas sustancias. En el mercado existen distintos tipos de equipos, ¿no? Para poder procesar este tipo de sustancias. Y vamos diciendo cuando hablemos ya de las cantidades de la droga. ¿Cuáles serían los efectos de dichas sustancias en el organismo humano, de las personas lesionadas o en el cadáver? Y explicar el comportamiento de las personas en el hecho. Por ejemplo, hablamos de los famosos peperos, que se están dando últimamente en nuestra sociedad con bastante incidencia. En la época de la pandemia hemos llegado a tener 0 casos semanales. En estos 2 últimos meses es increíble cómo se ha incrementado la cantidad de personas que han sufrido este proceso. Cuando hablamos de los pepeados, ¿alguien ha escuchado alguna vez? Cuando vamos a estar en una fiesta y de la nada dos señoritas se lo llevan a joven y llevan una sustancia, está dormido, de roban solo, se la cuenta y... A ver, vamos definiendo qué sustancias. Ya. Primero, uno de los primeros peligros es el estar en estado de embriaguez. Todos los casos están relacionados con una persona estar en estado de embriaguez. Vienen 2 personas, una persona desconocida, y en el afán de un diálogo amical, les introducen lo que les ponen, generalmente son las benzodiazepinas. Ustedes saben que hay distintos tipos de benzodiazepinas. ¿Qué es lo que va a producir? No, el alcohol desde ya es un productor, es un depresor del sistema nervioso. Más las benzodiazepinas, que son otros depresores del sistema nervioso, nos va a potenciar la acción del sueño, ¿no? Y la acción de la amnesia. Entonces, pero es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque el alcohol, como un ente depresor del sistema nervioso, benzodiazepinas, depresores del sistema nervioso, van a bloquear el sistema ventilatorio y se produce la muerte. O sea, en dosis bastante bajas. Acá ya hemos tenido en este año 4 casos de muerte por peperos. Entonces hay que tener mucho cuidado, y no solamente es una dama la que nos puede pepear, también son varones y se pepean entre varones, ¿no? O también entre damas. El último caso que tuve, una muchacha que estuvieron consumiendo bebidas ahí en San Francisco con 4 amigas,
Dice que vinieron dos chicas que no las conocían, entonces se sentaron en el grupo, terminaron de tomar su botella que habían estado tomando las cuatro chicas, y ellas invitaron otra bebida. En el lapso de que compran la bebida, dice la chica, yo he estado mirando todo porque estaba de miedo, no sé en qué momento nos han puesto la droga del cuerpo. Y nos han sacado de la discoteca, y nos han ido a botar a una cerca, nos han limpiado todo. Y ahora la chica dice, no sé qué más nos ha pasado, no me acuerdo absolutamente nada, porque yo hasta antes de tomar esa copa, la primera copa de la segunda bebida, yo estaba consciente, estaba normal. Entonces, felizmente no se les pasó la mano. Ese es el problema. Y como les digo, finalmente tenemos que identificar este comportamiento en las personas en el hecho que ha sucedido, ¿no? Principales drogas de abuso, tenemos depresores del sistema nervioso central, acá tenemos los el alcohol, las benzodiazepinas, los opioides, estimulantes tanto como el tabaco, cafeína, anfetaminas, alucinógenos o psicolépticas, el LSD, derivados del cannabis, drogas sintéticas, disolventes o sustancias volátiles y otros. Tóxico o veneno. El tóxico es una sustancia que introducida en el organismo en relativamente pequeñas cantidades, origina daño a nivel de los tejidos y órganos que pueden llegar a la muerte. Cuando el tóxico entra en el organismo sin voluntad propia o ajena se denomina y el que padece sus efectos se denomina intoxicado. Generalmente esto se da en sustancias alimenticias, ¿no? O en respuestas a algún tipo de medicamento. Cuando hay voluntad propia o ajena de suministrar un tóxico, se denomina envenenamiento. O sea, el acto cambia el nombre de tóxico a envenenamiento. Por lo tanto, la sustancia se denomina veneno. La ingesta puede ser accidental o voluntaria. En las accidentales hablamos de intoxicaciones y en las voluntarias, que también pueden ser involuntarias por hecho de otra persona la introducida esta sustancia, ¿no? Hablamos de envenenamiento. Se aplica en la parte médico-forense, o sea, en personas vivas, o en los casos de pepeados, para explicar cómo se ha producido este hecho. En los estados post-morte, ya los distintos tipos de sustancias que han podido ingerir, que pueden ser inhalatorias, que pueden ser sustancias ingeridas vía digestiva, ¿no? Que pueden ser poliinyectables, o las mucosas, ¿no? En hechos criminales, hechos de tránsito, asaltos, etc., lamentablemente, lo que vemos mucho y con mucha frecuencia, que los actos de violencia familiar, de violencias intrafamiliares, están muy relacionados con la ingesta, sobre todo, de alcohol. Los fines de semana, las quincenas y los fines de mes es donde se incrementa. Está relacionado con que las personas reciben sus sueldos, ¿no? Y siempre sobra la plata en la casa, nos vamos a tomar unas copitas y venimos a agredir ya sea a la esposa, a la conviviente o a los hijos. En lugar de trabajo, se realizan pruebas de droga, en deportes, tanto en la parte humana como en la parte animal. Los famosos doping que se hacen en los deportes. Los tóxicos pueden absorberse por distintas vías. Una de las principales es la vía digestiva, la vía inhalatoria, pulmones, la cutánea, generalmente en trabajos, ¿no? Sobre todo en trabajos agropecuarios. Las mucosas también en alguna forma de ocultar algún tóxico, ¿no? Los famosos bufieres, por ejemplo, que se comen las cápsulas de cocaína o clorhidrato de cocaína. Y finalmente las parenterapias que lo usan voluntariamente. Es para autointoxicarse. La clasificación de tóxicos, por su origen tenemos minerales, botánicos, animales y sintéticos. Por su estado pueden ser lípidos, sólidos o gaseosos. Por el órgano blanco, hepatotóxicos, neurotóxicos y hematotóxicos. Por su composición química, amidas aromáticas, hidrocarburos halogenados. Por su mecanismo de acción, sulfídricos con inhibidores de la colinesterasa y productores de meta-hemoglobina.
El antídoto y antagonista, y eso es para ustedes conocido porque esto lleva en farmacología, todo producto, antídoto, todo producto químico que actúa biológicamente disminuyendo o neutralizando la acción de un agente tóxico o oponiéndose a su efecto a través de diferentes mecanismos. Como ejemplo, ¿qué tendríamos? Uno, la atropina, para los colinérgicos, ¿no? Y tenemos los antagonistas, el antídoto que actúa por competencia con el agente tóxico por el mismo receptor en el mismo sitio de acción. ¿Qué ejemplo tendríamos? Antagonistas de adrenalina. Antagonistas de adrenalina. Otro caso, a ver. El metanol, ¿cuál es su antagonista? Etanol. El etanol. El etanol, eso se ha visto con algo, no con frecuencia, pero se da en algunos casos, sobre todo en el área rural, por la confusión de alcoholes. Estudio en personas vivas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, clasificación y principales características. Acá también hay que tener en cuenta el tiempo de promedio de vida de estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, ¿cuánto es su promedio de vida? ¿Cuántas horas? La que tiene mayor, ¿qué les digo? Mayor tiempo de vida es la que se conoce como moño rojo, un promedio de 56 horas. Después, pasados ese tiempo, nosotros hacemos el dosaje, no vamos a encontrar ni metabolismo ni nada. Igual que la cocaína, también tiene un tiempo de vida un poco más corto. Pasado ese tiempo, no vamos a encontrar. Drogas son aquellas sustancias cuyo consumo pueden producir dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central o queda como resultado de un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona. Cuando veamos la parte de psiquiatría forense, este es uno de los puntos importantes valorar para ver si esta persona se encontraba bajo este tipo de efectos. Narcóticos tenemos los opios, el opio, opiáceos o sucedáneos sintéticos, neurolépticos o tranquilizantes mayores, ansiolíticos o tranquilizantes menores, somníferos, barbitúricos y grandes narcóticos o anestésicos generales. En la población general, una de las sustancias que utiliza es el ¿cómo se llama ese anestésico? Me he olvidado. La ketamina. La ketamina es la que la utilizan en forma así, sin control y nada, ¿no? En algunos casos hemos tenido por eso. Causa adicción física, es adictivo a aquel fármaco que administrado en dosis suficiente durante un periodo de tiempo relativamente largo induce a un cambio metabólico. ¿Qué droga social es la que causa adicción física? Porque hay dos tipos de adicciones. Una es la adicción psicológica y otra es una adicción física. De la adicción psicológica dice que todavía uno puede salir. Pero de la adicción física es más complicado. El alcohol, la cocaína. Y cuando se deja de administrar, hay una serie de reacciones conocidas como síndrome de abstinencia. La marihuana, por ejemplo, es la que produce adicción. Entonces, las personas que empiezan a consumir marihuana todavía tienen una opción de salir de este mundo. Pero ya cuando se hacen mezclas con otro tipo de drogas, lo que es el LSD o ácido lisérgico. También fue muy utilizado en obstetricia para evitar hemorragias colaterales y promover las contracciones del útero. Es un principio fue utilizado con fines terapéuticos en alcohólicos, pacientes con cáncer y otros enfermos terminales para ayudar a superar el trance.
Como fenómenos físicos hay que citar midriasis, temblores, hiperreflexia, también puede aparecer náuseas, palidez, sudoración, taquicardia y hipotimia. Las anfetaminas, a la experiencia con esta droga se les llama un viaje, la cual puede tener una duración de 12 horas aproximadamente, pero muchas veces esta resulta ser una pesadilla. Algunos usuarios experimentan pensamientos y visiones aterradoras que creen en ellos, tal pánico que muchos han saltado al vacío provocando su propia muerte para huir de estas sensaciones que identifican como un peligro real. Ya tienen alucinaciones. Éxtasis o MDM. La metil-dioximetanfetamina, normalmente conocida como éxtasis o XTC, es una droga sintética psicoactiva con propiedades alucinógenas de gran potencial emotivo y perturbador psicológico con propiedades similares a las anfetaminas. Éxtasis, su estructura química se asemeja a la estructura de las metanfetaminas. Durante los años 70 se utilizó con fines terapéuticos, lo que según determinados sectores de psiquiatría ayudaba a la complicación y tratamiento de neurosis fóbica. Inicialmente, el sujeto experimentaba sensaciones de confianza, excitación, a la que, según el estado de hiperactividad o incremento de los pensamientos morbosos, confusiones, problemas con el sueño, pesadillas, insomnios, deseos incontenibles de consumir nuevamente drogas, depresiones, ansiedades graves y paranoias. Entre los síntomas físicos pueden citarse anorexia, tensión y trastornos musculares similares presentes en las enfermedades de Parkinson, bruxismo, náuseas, vómitos, visión borrosa, desmayos, escalofríos, sudoración excesiva. Este último siendo ese característico durante la intoxicación, en la fase donde había consumido. El aumento de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, crea riesgos de trastornos circulatorios o cardíacos. Informes forenses indican que una persona con deficiencia cardiorrespiratoria puede producir una muerte súbita. Esta droga drena en el cerebro. Esta droga drena el cerebro en una importante sustancia química conocida como la serotonina, lo cual ocasiona cambios de estado de ánimo y en las funciones sexuales y también la sensibilidad hacia el dolor. El cannabis sativa hachís, conocido normalmente como la marihuana, es una droga que se utiliza en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro país está prohibido el consumo. En otros países ya se ha liberado el consumo de esta droga, por ejemplo en Latinoamérica, Uruguay, pero la venta está seleccionada a ciertas instituciones, no la venden en cualquier lugar. El cannabis sativa es un arbusto silvestre que crece en las zonas templadas o tropicales, pudiendo llegar a una altura de 6 metros, extrayéndose de la chis. Se consume preferentemente fumado, aunque puede realizarse infusiones con efectos distintos, puede llevar al síndrome de abstinencia si se consume entre 10 a 20 días continuos. Respecto a la dependencia, se considera primordialmente psíquico o psicológico. Los síntomas característicos de la intoxicación son ansiedad, irritabilidad, temblores, insomnios muy similares a las de las benzodiazepinas. Sus efectos psicológicos, euforia, bienestar, relajación. Por eso dicen, me fumo un porrito y estoy tranquilo. Hay personas que hacen eso. Efectos cognitivos, alteración de la memoria a corto plazo, dificultad en la concentración, efectos sobre el rendimiento, empeoramiento del tiempo de reacción y atención, efectos sobre la conducción, empeoramiento de la conducción, mayor riesgo de accidentes, efectos sobre el sueño, somnolencia, efectos sobre el apetito, aumento del apetito y finalmente las personas cuando consumen este tipo de droga pasan las horas y empiezan a sentir ansiedad por comer algo, ¿no? Lo que dicen la resaca alimentaria es diferente a la resaca del alcohólico que necesita agua, ¿no? Entonces ellos necesitan comer algo por esta sensación de tiempo. Estimulantes tradicionalmente usados para combatir la fatiga, el hambre y el desánimo. Los estimulantes provocan una mayor resistencia física transitoria gracias a la activación directa del sistema nervioso central. Estimulantes vegetales, como el café, el té, el mate, el polen, el cacao, el betel, la coca, son plantas que crecen en muchas partes del mundo. El consumo abusivo de café puede causar hipertensión y gastritis, sin contar con que también contiene alquitranes cancerígenos. Uno de los principales estimulantes que tenemos naturales es la coca, la hoja de coca. Es un arbusto indígena americano
Su nombre científico es el hextroxilo-coca, pertenece al grupo de los estimulantes. La masticación de la coca fue objeto de estudio por determinados facultativos como Chopra desde 1958, comprobando síntomas de abstinencia, depresión, fatiga, toxicidad y alucinación. El consumo natural de la hoja de coca está permitido en nuestra sociedad. Es más, en las partes de los Andes, mucha gente consume bastante hoja de coca. Y las personas mayores, sobre todo, no dejan su coca ni siquiera para dormir. Duermen con su pichu de coca. Con eso, yo cuando trabajaba en esa zona me admiraba porque yo decía, pues, en la noche uno se queda dormido y esa bola de coca se cae a la glotis y se muere uno, ¿no? Pero no, ellos normalmente dormían así. Entonces, esa es ya costumbre de la gente, ¿no? Pero eso es con fines naturales. Y esa gente, con la hoja de coca, también hace síntomas de abstinencia. Cuando no tienen más desesperaciones y angustia, pueden tener comida, pueden tener líquido, pueden tener todo lo que quieran, pero lo que les falta es su coca. Se llevan pues, años consumiendo la coca en forma natural. Es un estimulante químico, la cocaína, en los casos de intoxicaciones agudas, su efecto que consiste en la hiperestimulación, el aumento de presión sanguínea, la aceleración de ritmo cardíaco, seguido por una subestimulación con parálisis muscular, dificultad respiratoria, puede terminar en colapsos cardíacos, circulatorios. La pasta, el crack, es mucho más tóxico que el clorhidrato de cocaína. O sea, la pasta es lo primero que sale de la producción de cocaína. Eso se sintetiza y sale el clorhidrato de cocaína. Es mucho más puro y es menos dañino, pero también su costo es mucho más alta. Y el crack es mezclar esta pasta de cocaína con otras sustancias tóxicas de laboratorio. Estados Unidos actualmente tiene un problema bastante alto con la utilización y el consumo del crack. ¿Por qué? Porque es mucho más dañino que la pasta y pero es mucho más barato y está al alcance de su población económicamente baja y destruye el sistema nervioso central. O sea, ya que cae el crack, ya tocó fondo. El uso por vía inyectable se expone a la lista de infecciones de SIDA, hepatitis, B y C y otras enfermedades infecciosas. La infección por HIV puede producirse por la transmisión directa del virus y compartir algunos con otros dispositivos. ¿Por dónde se administra la cocaína? Por vía inhalatoria. O sea, las mucosas absorben cocaína. Es más, cuando hacen rinoplastia, por ejemplo en Europa, en algunos países, utilizan inyecciones de cocaína para producir una vasodilatación a nivel de las mucosas nasales, ¿no? Y esto hace que el cirujano plástico no tenga el problema de sangrar. Pero eso es por un tratamiento médico. La inhalación, como les digo, produce, la administración de la cocaína lo hacen vía inhalatoria. A veces, cuando tratan de meter a los penales, sobre todo cocaína, ¿no? ¿Dónde se introducen esta droga? Las damas a nivel de la cavidad vaginal, ¿no? Y los varones se la comen. No solamente para meter a los penales, sino también para transportar de una zona a otra zona, ¿no? ¿Y por qué yo les comento esto? Porque alguna vez hemos tenido la oportunidad de hacer una necropsia de una señora que se había introducido un cono, ¿no? en la vagina, y lamentablemente se perforó ese látex que tenía, y como la vagina es una mucosa bastante amplia, absorbió mucha cantidad de droga. Entonces, en bien hizo contacto con la superficie mucosa, esta señora empezó una taquicardia, y como no había nadie que lo auxilie, en la cama. Entonces, y otras veces también hemos tenido la oportunidad de hacer una necropsia de una persona que llegó a terminar. Cuando paró el bus, bajaron todos, él no se bajaba, estaba sentadito. Vio el personal del transporte fue, estaba muerto, no sabían qué ver pasar. Entonces tampoco nosotros teníamos ningún antecedente, ¿no? Una persona joven,
habrá hecho un infarto, ha hecho un ACV, qué será. Y cuando hacemos la necropsia, dos sorpresas. En la cavidad abdominal, en el estómago, encontramos unas cápsulas de más o menos, ¿no? Que estaban unidas toditos por un hilo, también envueltos en los látex, y uno de esos salía. Y se habían salido a amarrar uno de los extremos en los dientes. La capita del extremo profesional lo tenía amarrado en los dientes. Al comienzo no nos dimos cuenta, ¿no? Ya cuando abrimos el esófago encontramos un hilo. ¿Y este hilo de dónde viene? ¿Qué es eso? Empezamos a ver y estaba amarrado justo en el diente. Entonces, abrimos el estómago y estaban las cápsulas. Una sola ya lo pasamos a ver. Entonces, en ese tipo de casos se produce no hay huevo. Las dosis son intranasales entre 50 a 100 miligramos y de 15 a 30 miligramos intravenosa y por su euforia de 0,5 a 1 gramo intranasal puede ser letal. Las dosis letales de cocaína disminuyen en presencia de alcohol. Esto hay que tener mucho cuidado. A veces llegan en emergencia personas que han estado consumiendo bebidas alcohólicas y te dan sus fumadas de cocaína. ¿Qué es lo que va a hacer la cocaína? Produce un mayor umbral a la resistencia al consumo de alcohol. Entonces ellos están completamente integrados, consumen cocaína y otra vez están como normales. Pero ¿cuál es el efecto posterior? Es un efecto rebote que le va a producir una depresión del sistema nervioso central, ¿no? Porque el alcohol te va a subir, pero él ya no se va a dar cuenta. Entonces produce una depresión del sistema nervioso central y de un momento a otro, ¡pum!, y si a veces los auxilian, puede llegar a una instalación de salud. En estos casos, cuando les hacemos estos ataques, alcoholemia y también de cocaína, presencia de cocaína, son pues fundamentales. Esa es una de las explicaciones que podemos tener. La cocaína produce euforia, excitación, aumenta de energía, disminución de la fatiga, agudeza ambiental, agudeza de las frecuencias cardíacas y de la tensión arterial, vasoconstricción, finalmente, el crack, una vez inspirado, el humo llega directamente hasta el cerebro en 10 segundos y la duración de los efectos son muy intensos con relación a lo que hemos visto con la cocaína. La cocaína es una droga extremadamente adictiva cuyo efecto se percibe en un lapso de 10 segundos y una duración alrededor de 20 minutos. Los que empiezan a consumir cocaína generalmente no salen. Ya no es una situación bastante difícil que salgan. Y ahí tenemos el claro ejemplo de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona ha visitado las clínicas más top de desintoxicación, pero nunca ha podido ir hasta el día de su muerte. Entonces, las mismas personas que consumen este tipo de sustancias, ellos mismos comen. ¿Qué me ha hecho pasar eso? Cuando últimamente conocí una señora que llegó al servicio, y una señora bastante mayor, que tendrá por lo menos 58 o 60 años, que puedo estar por ahí. Esta señora se dedicaba a pelar papas en los restaurantes, era su trabajo. Pero ella dice, yo muero para las 6 de la tarde o 7 de la noche y me voy a comprar dos ligas para consumir. Y le digo, todos los días, el día que no consumo, en la noche me muero. ¿Y cuántos años? Desde los 25 años. Ya, a mí no, me puede faltar comida, me puede faltar todo, pero no me puede faltar eso. No puedo pasar la noche si no consumo. Y ese es mi límite, o sea, no, tampoco consumo más porque tampoco tengo más plata. Porque si yo tuviera plata, consumo más, pero eso es lo que mínimamente tengo que consumir. Y en tantos años, y ella me dice, no, yo he tratado, doctora, esto todo, no puedo, es imposible. Ya llega a las 5:30 y ya estoy desesperado. Entro en angustia, ya tengo que buscar. Actúa directamente sobre el centro cerebrales encargados de la sensación del placer, dada su alta capacidad de producir daño y la construcción celular,
las emociones que eran placenteras en efectos reiniciados se convierten en efectos desagradables como agitación, llanto, felicidad, alucinaciones sexuales, positivas, táctiles, delirios, paranoides, amnesia, confusiones, fobias o terror, prevenido, ansiedad, estupor, depresión grave y tendencias suicidas. Sobre todo cuando entran a la fase de abstinencia. Tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central. Durante su combustión del tabaco se producen muchos productos tóxicos. La adicción es a la nicotina del tabaco, ¿no? Es un alcaloide que causa dependencia del tabaco. Produce monóxido de carbono, irritantes fenoles, amoníacos, ácidos cianhídricos y otros componentes arsénico, cadmio, níquel, etc. En algunas personas, no sé qué es lo que pasa, no es un estimulante del sistema nervioso central, más bien produce una depresión del sistema nervioso. Por ejemplo, en mi caso, yo fumo un cigarro y me duermo. Y siempre he sido así. Desde la universidad, que me acuerdo que mis compañeros, amigos fumaban, me invitaban un cigarro y yo me quedo dormido. Para mí es un depresor así, pero depende del sistema nervioso, pero es que no fumo. Aspecto médico forense de la intoxicación por monóxido de carbono. La contaminación por monóxido de carbono es bastante peligrosa. Las fuentes que se producen serán por combustión incompleta, originadas en combustibles sólidos, carbón mineral y vegetal, madera, leña, CFB, combustibles líquidos, hidrocarburos, derivados del petróleo como gasolina, oil, gas natural, gas licuados tipo propano, butano, explosivos, tabacos, gas alentado. Exámenes de anatomía patológica, o sea, cuando ya han fallecido, el examen externo del cadáver tiene una coloración forzada de la piel, o rojo carmín también que le llaman. Presenta livideces rojizas, en este caso presentan livideces paradojales. ¿A qué se llama? ¿A qué se conoce como livideces? Cuando se produce la muerte hay una éstasis sanguínea, se llama circular así, ¿no? Entonces, esta sangre tiende a caer por precipitación al lugar de declive. Si el cadáver está de cúbito dorsal, vamos a tener las livideces en la parte 2. Pero en los casos de intoxicación por monóxido de carbono, vamos a tener livideces en la parte ventral y en la parte dorsal. No es porque hayan manipulado el cadáver, sino que se presenta de esa forma por intoxicación de monóxido de carbono. Eso se conoce como livideces paradójicas en zonas no. Al examen interno, signos de asfixia, sangre fluida de color rojo carmín, órganos de coloración rojo carmín. A la investigación toxicológica debe determinarse la existencia de carboxihemoglobina en sangre. ¿A partir de cuánto es las dosis mortales? ¿Qué cantidad de carboxihemoglobina debemos tener en nuestro organismo para tener ya sensaciones que pueden ocasionar la muerte? ¿Uno? No. Imagínense que los fumadores de cigarro tienen más. Los que fuman cigarro constantemente, ellos permanentemente tienen alrededor de 0,4 a 0,5 volúmenes de carboxihemoglobina. A partir de los 40 volúmenes de carboxihemoglobina es ya, ¿no? Ahora, eso también depende mucho de sus centros respiratorios, ventilatorios. Hemos tenido un caso, por ejemplo, de un muchacho que su mamá, la mamá y el hijo habían entrado en esas, se llaman estas limpias. En esa casa vivían tres, la mamá, el hijo y la hija. La mamá y el hijo se hicieron la limpieza y el señor que le vino a hacer la limpieza en su habitación les hizo un saumerio y les dijo que se queden ahí y al día siguiente iban a estar completamente limpios y puros. Entonces, al día siguiente amaneció, la chica que había quedado en otra habitación, que ya no se sometió a este tipo de limpieza, se levanta temprano y no había ni su mamá ni su hermano. Entonces, para tomar el desayuno, ella prepara el desayuno, todo. Para tomar el desayuno va a la habitación, la mamá estaba muerta y el hermano estaba agonizando.
Los dos han tenido la misma cantidad de monóxido de carbono. ¿No? ¿Por qué se ha producido la muerte en la mamá y en el chico no? Entonces ahí hay una respuesta individual. Probablemente esté relacionado al centro. No tuvimos solamente ese caso, también tuvimos un caso hace años de dos jóvenes, así como ustedes, que terminaban la carrera, que eran enamorados, se fueron a un hotel y pusieron el vehículo en la cochera y los dos estaban en una habitación en el segundo piso. Murió el chico, la chica no murió. Los dos estaban bajo efectos del alcohol. El tiempo es bastante corto. Tuve un caso hace el año pasado, no, antes de la pandemia, antes de que empiece la pandemia, una jovencita, 17 años, 18 años, que tenía una ducha a gas natural, a gas propano. ¿Ya? Entonces ella, a la una más o menos, dice que conversó con sus papás, que sus papás vivían en Mollendo, como la y ella se tenía que ir a las 2 a su instituto. Entonces, en ese lapso de tiempo, ella se bañó. Miren, ¿cuánto más o menos es el tiempo que uno demora a bañarse? Son unos 15, 20 minutos máximo, exagerando, unos 25 minutos, cuando el agua está muy caliente y el ambiente está frío. Entonces, esta chica ha abierto el gas, se ha bañado, se ha terminado de bañar, se ha puesto su toalla y ahí se ha desvanecido. Ella vivía con su prima. Su prima llegó a las 4:30 y encontró su cartera de la prima en su mesita, todo listo para salir. O ha llegado o se ha olvidado. Entonces empieza a llamarle a su prima y no había. Cuando quiere entrar al baño, no podía entrar al baño porque estaba empujaba la puerta y no podía. Pide ayuda, entra y la chica estaba con su toallita. También llaman a esta muerte el sueño placentero. ¿Por qué? Porque empiezan con una sensación de cansancio, sueño y se quedan. Es una forma de intoxicación bastante. Vamos a ver lo que son respecto a plaguicidas, herbicidas y fungicidas. Dada la gran cantidad de familias químicas aplicadas, la clasificación de los plaguicidas resulta bastante difícil. Un recurso útil es clasificarlos de acuerdo a la función de las plagas sobre las que se usan, ¿no? Esto sobre todo en la parte agrícola. Otras posibilidades es hacer una clasificación en relación con la familia química que suministra mayor información sobre su toxicidad. En general, se tiene que hacer una clasificación lista por ambos criterios. Plaguicidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, organoclorados, organofosforados, los carbamatos y los piretroides. Los fungicidas tenemos como órganos clorados y órganos mercuriales. Los herbicidas, pipirilídicos, órganos clorados y otros. Y los fungicidas tenemos los malignos. Estas sustancias que se utilizan generalmente a nivel de la agricultura tienen tiempos de vida bastante cortos. Y eso es por recomendaciones humanas. Antes, por ejemplo, se utilizaba el famoso aldrin. El aldrin era un polo que utilizaban para las papas, sobre todo, y esa pues permanecía en el medio ambiente durante meses. Ahora no. Su acción y el tiempo de vida tiene más o menos un promedio de 96 horas, 120 horas, 60 horas. Entonces, ya el contacto con el medio ambiente se desactiva su principio, ¿no? Pasado un tiempo bastante corto. Intoxicaciones por fósforo, órganos fosforados, perdón. Los órganos fosforados ya, los órganos fosforados se emplean principalmente como insecticidas y herbicidas, aunque también se emplean como aditivos de petróleo y lubricantes. La mayoría de los órganos, de los casos de intoxicación por órganos fosforados ocurre por exposición al turismo agrícola. La absorción puede ocurrir a través de la piel, inhalación o tubo. Sobre todo cuando van a fumigar, ¿no?
se adhieren hacia la piel. En campos agrícolas pues bastante extensos, no fumigan un día, fumigan toda una semana, ¿no? 15 días. Entonces esas personas tienen que protegerse bastante bien para que no pueda absorberse a nivel de sangre. La absorción puede ocurrir desde piel, inhalación de tubo digestivo, los órganos corporales que inhiben la acetilcolinesterasa mediante fosforilación, lo que produce una intoxicación colinérgica aguda y por tanto a manifestaciones centrales y periféricas, neuromusculares. Para eso, el antídoto, ¿qué sería? La atropina, ¿no? Los síntomas comprenden náuseas, sudoración, saturación, lagrimidos, debilidad general, broncoespasmo en casos leves y bradicardia, temblores, diarrea, dolor torácico, edema pulmonar, crisis convulsivas y aún coma en los casos graves. Puede entrar como efecto la muerte por insuficiencia cardíaca respiratoria. El tratamiento incluye la administración de radioxina, un gramo intravenoso y atropina un miligramo subcutáneo cada media hora hasta obtener controles de los síntomas. La radioxina acelera la reconstrucción de la acetilcolinesterasa y la atropina controla los síntomas muscarínicos, aunque no tienen efectos sobre los micóticos como debilidad y depresión. En toxicología, ¿qué es lo que buscamos? Siempre nos preguntamos cuando llega, o sea, un cadáver o una persona al consultorio. ¿Qué se está buscando? ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Y cómo lo buscamos? Esas son las tres preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, una persona que ha consumido alcohol metílico. Han pasado 10 días y ha fallecido. ¿Puedo encontrar rastros del metanol? ¿Qué dice? Ya no encuentro. En sangre periférica no voy a encontrar. ¿En qué tejido puedo encontrar? ¿Dónde se impregna el metanol? ¿Cuál es una de las principales, qué les digo? La toxicidad que produce el metanol. ¿A qué niveles? El metanol principalmente ataca el sistema visual. ¿Y dónde se concentra? A nivel del nervio óptico. Podemos encontrar metanol hasta 15 días después de haber ingerido a nivel del nervio óptico. Entonces, cuando llega el cadáver y queremos saber si realmente ha sido metanol, nosotros sacamos el nervio óptico, o sea, sacamos el globo ocular, extraemos el nervio óptico y mandamos al laboratorio de toxicología. Entonces, ellos, mediante un procedimiento de lavado, van a conseguir tomar esa muestra de metanol. Por eso les digo, siempre uno tiene que saber dónde vamos a conseguir. A veces podemos conseguir directamente en sangre periférica o a veces podemos conseguir los metabolitos de las personas vivas. Entonces hay algunas sustancias, por ejemplo, medicamentos. ¿Dónde podemos obtener la muestra? No, pero si está vivo, le vas a sacar un pedacito de hígado. Ah. Los medicamentos, la obtención de muestra, la mejor toma, orina. Ok, vamos a buscar metabolitos. Y hay algunos que también podemos encontrar en sangre periférica. Pero la muestra que es más recomendable es esta. En el cadáver sí, cada vez podemos sacar un morvitrio, podemos sacar a nivel de vesícula, orina, riñones, hígado, estómago, ¿no? Ya ahí podemos elegir, ahí tenemos para elegir, pero en la persona viva sí tenemos que ver qué es lo que más nos conviene tener. La muestra es parte representativa del material objetivo de análisis. La matriz está en torno a lo que contiene el analítico. El analítico es la especie química objeto de análisis. Las interferencias, especies presentadas en la matriz que pueden causar resultados erróneos en la determinación de resultados analíticos. Por ejemplo, a veces
En los viales los lavan con alcohol o un dosaje de muestra etílica. Entonces, eso no va a servir porque nos puede dar un falso positivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Métodos analíticos, secuencias fijadas de acción que se llevan a cabo en un procedimiento analítico. No solamente es con los viales, sino también con el lugar donde estamos trabajando. Ahorita me acuerdo, una vez tuvimos un problema en la morgue, se presentó bastantes moscas, porque había unos cadáveres que estaban putrefactos. Entonces un muchacho que trabajaba en la limpieza, inclusive había ido a comprar de su plata un spray, un baigón, y lo roció toda la morgue, ¿no? Entonces la necropsia que hicimos después de este procedimiento que hizo este muchacho, todo nos salió positivo. Yo me acuerdo que hicimos 2 casos que llegaban del hospital y nos salió positivo, pero hasta que se han intoxicado del hospital. Y ya estuvimos en una investigación del caso porque no podía ser, porque no coincidía con los hallazgos que teníamos, ¿no? Y felizmente el muchacho se acordó. Dijo, yo he rociado baigón. Esta da la respuesta, ¿no? Factores que afectan el metabolismo de los tóxicos, la vía de entrada, el pH urinario, cuando tenemos los metabolitos sobre todo, ¿no? Y la excreción extracelular. Principales muestras para análisis toxicológicos, tenemos sangre, orina, y en los cadáveres, humor vítreo, iris, tejido hepático, tejido cerebral, riñón, vaso, tejidos de vaso. El almacenamiento de las muestras, hay sustancias que a la luz se inhiben su acción. Entonces hay que tener cuidado. Las temperaturas extremas igualmente. Luego son, o sea, los estabilizantes, hidrólisis y descomposiciones biológicas en los putrefactos, sobre todo en cadáveres. Contaminantes procedentes de la manipulación de muestra, como decía, la mala manipulación acerca de los viales. Interferencias causadas por acción. La sangre se debe tomar un mínimo de 100 ml, de 10 ml en 2 tubos para hacer un comparativo siempre. Tubos anticongelante con heparina, ETA, sobre todo para el dosaje etílico. Para el dosaje etílico es un tubo seco para sueros. Conservantes, tubos nuevos, el cierre hermético. ¿Qué es lo que pasa? Según algunos autores dicen y otros dicen que no sé cuál será la verdad, nunca hemos hecho un estudio, es que cuando nosotros tomamos en un vial sangre, y tomamos una cantidad, la mitad del vial, dice que el alcohol se evapora. Entonces, cuando destapamos el vial, se sale el alcohol. Otros autores dicen que eso es muy mínimo. No sé, nunca hemos hecho un estudio acerca de eso. Pero se habla eso de la... Pues se dice, cierre hermético, no cámara de aire, no limpieza ni enjuagues con alcohol, ¿no? Fecha y hora de extracción, conservación a 4 grados centígrados. En los cadáveres, la vía que debemos utilizar es la vena femoral o directamente intracardial. No se recomienda hacer un corte del corazón y extraer mediante chorreo en la cavidad. En orina podemos hacer un stream general, orina de 24 horas ocasional, la facilidad de recolección, ausencia de proteínas, conservación también a 4 grados, y en los cadáveres una función deficitaria. Fragmentos orgánicos tenemos el hígado, estómago, cerebro, pulmones y riñones. No se utiliza conservantes ni aditivos químicos porque esto nos va a dar algún falso positivo o falso negativo. Rasgos individuales, algunas sustancias son fotosensibles, por eso decía, hay que evitar la luz directa, sobre todo la luz solar. La conservación se hace a 20 grados. A 20. Otra vía para hacer estudios. Se puede hacer estudios toxicológicos cuando una persona ha consumido en forma aguda alguna sustancia a nivel de cabello. No sé. Generalmente utilizamos cabellos para personas que han consumido sustancias tóxicas de forma crónica, ¿no? Porque se impregna a nivel del bulbo del cabello. Otro lugar que se pueden utilizar para, sobre todo para exámenes de intoxicaciones por minerales, son los lechos unguiales, la raíz de las uñas. Esos 2 partes del cuerpo
se utilizan generalmente para estudios de intoxicaciones. Y en algunos metales también podemos utilizar las piezas dentales, porque también algunos metales como el plomo, por ejemplo, quedan impregnados a nivel de las piezas dentales. Otros fluidos, humor vítreo, se reseca completamente el globo ocular. Algunos protocolos de necropsias en algunos países, acá en nuestro país no, utilizan principalmente para estudios de medicamentos. Líquidos acíticos, prebálicos, amnióticos, pipetas pasteurizadas, pueden ser estériles para sus secreciones viscosas. Capacidad para la toxicidad es capacidad para producir daño a un órgano vivo, dosis administrada o absorbida, vía de administración, distribución en tiempo, si es una dosis única o dosis repetidas, tipo y severidad del daño que nos puede causar esta sustancia. La toxina se denomina toxina al producto químico segregado por un ser vivo, puede ser una bacteria, plantas, insectos, reptiles, y es sinónimo de quiotoxina, pero no de tóxico. Tenemos las neurotoxinas, las hematotoxinas, las miotoxinas y las micotoxinas. Entre estas tenemos el veneno de las abejas, el veneno de la serpiente, como la cascabel y la mamba, la picadura de las arañas, las setas y otros hongos venenosos, las medusas y finalmente las ortigas. La ortiga no es un agente natural que no puede causar la muerte, pero sí tiene una reacción bastante desagradable. Las dosis es la cantidad de sustancia administrada o absorbida en proporciones peso-volumen del sujeto y suele expresarse en miligramos por kilogramo peso. La dosis efectiva es una dosis de sustancia que origina un efecto definido en un sistema dado. Eso deben ustedes muy bien en lo que es farmacología, simplemente es un recuerdo. Proporcionar una intoxicación ingesta diaria admisible a dosis tóxicas. Proporcionar una sustancia que produce intoxicación sin que llegue a ser letal. Por ejemplo, los medicamentos. Claro, los medicamentos tienen una dosis que está controlada, es una dosis por kilogramo peso. Si nosotros lo consumimos de acuerdo a eso, no nos va a producir ningún tipo de daño que puedan conllevar a la muerte, pero sí nos pueden producir efectos colaterales, por ejemplo, daños hepáticos, también daños renales, no por el tiempo que consumen estas sustancias. Los signos y síntomas resultan de la acción de un tóxico máxima cantidad total. Es una sustancia que según los conocimientos actuales puede ingerirse previamente sin que produzca efectos tóxicos a largo plazo. O sea, el límite máximo de este medicamento. Vías de exposición tenemos el suelo, el agua, alimentos y el aire. Formas de intoxicación no intencionales, accidentales, laborales o industriales, ambientales, automedicación, errores de medicamento, medicaciones tradicionales, el mal uso de algunos medicamentos, sobre todo, ¿no? Alimentarias, iatrogénicas, a mano ajena, cuando ya hay intencionalidad, y efectos adversos. Intencionales pueden ser tentativas de suicidio, el abuso de estas sustancias, mal uso delictuoso y tentativas también de aborto. Ya cuando hablemos de aborto vamos a desarrollar un poco más qué sustancias se están utilizando en la actualidad. Intoxicaciones por el tiempo son agudas, exposiciones de uno o menos que suceden en un solo evento. Subcrónicas son exposiciones de corta duración, menos que el 10% del periodo vital. O sea, de una persona, por decir el promedio que vive 70 años, menos de el 10% serían menos de 7 años que iban a consumir esta sustancia, ya con respecto al tiempo. Y crónicas son las sustancias, son las exposiciones que duran entre 10 y el 100% periodo de vida, o sea, más de 7 años en una persona de 70 años. En toxicología cada vez es bueno tener el antecedente de la historia de lo que ha pasado, ¿no? Y para nosotros poder tomar las muestras adecuadas, el análisis toxicológico, la interpretación de resultados y el papel de la autopsia. En algunas veces no tenemos esta información, porque generalmente esto se da en forma individual de una persona que se ha tomado alguna sustancia y no sabemos qué. Una vez casi termino al lado del muerto. Pues no sabía qué es lo que había pasado con la señora que la trae, supuestamente se había intoxicado. Entonces no sabíamos por qué.
Aparentemente no había nada, entonces empezamos a abrir. Cuando abrimos la cavidad gástrica, salió un olor, pero ese es el olor más fuerte que sentí hasta ahorita. ¿Qué había tomado? Se había tomado polidol. Es un líquido que utilizan para las plantas, pero ella se lo había tomado en un frasco solito, o sea, todo el frasco se lo había tomado. Ya después, cuando conversamos con los familiares, pues nos dijeron, pero al técnico y a mí casi nos tumba el olor. Es tan fuerte y irritante que el hecho de que había abierto la cámara gástrica ha salido el olor. Y estábamos mirando, yo estaba mirando y el técnico que estaba cortando pues nos inspiró a hacer. Hemos terminado en el pasillo, los dos tirados en la banqueta porque ya no podíamos parar. Era muy fuerte, es lo más fuerte. Por eso siempre es bueno tener algún antecedente. Eso nos pasa como experiencia. Historia del caso, el sexo, peso, estatura, ocupación de la víctima, circunstancias de la muerte, el intervalo que ha pasado en este periodo, tratamiento médico, interés a la formación acerca del lavado gástrico, administración de antídotos y otras medidas terapéuticas. Esto es importante para los que trabajan en emergencia. Os comento, hace muchos años tuvimos un caso, llega a la emergencia una persona que vivía en una comunidad religiosa. Entonces la doctora, que estaba en emergencia, sospechó de una ingesta de una sustancia tóxica. Le hizo un lavado gástrico, le hizo su tratamiento y lamentablemente esa persona falleció. Entonces nos mandan a la morgue, se da la necropsia. La policía, con esa sospecha, porque ya había una denuncia, les he dicho que estos casos, el médico tiene que denunciar, acudió al lugar donde había estado tomando sus alimentos esta persona. Claro que esto no ha sido inmediatamente, ha sido después de algunas horas. Cuando llega al lugar donde había tomado sus alimentos, estaba pues totalmente limpio. Ustedes saben que los religiosos son pero pulcros en eso. Ellos terminan sus alimentos y lo dejan completamente. Pues ya habían lavado todo. No había un lugar donde se podían sacar estas muestras. Cuando nosotros hicimos la necropsia, ya no encontramos nada de contenido gástrico porque lo habíamos explotado. Entonces, cuando hicimos la toma de muestras, lo procesaron en el laboratorio y salió todo negativo. ¿Por qué? Porque ya había sido. Entonces, cuando la policía acudió al hospital, la doctora había dispuesto que hiciera lavado gástrico. Y ahí estaba la prueba de la muestra. Todos hemos quedado en la sospecha de que ha tomado un tóxico. Como dicen a veces, no hay muerte perfecta, es así la muerte. Pero finalmente, ¿quién ha terminado procesada? La doctora. ¿Por qué? Porque en su guía en el manual decía que cuando se había este tipo de sospechas, esa muestra debía ser recogida y enviada a los laboratorios de toxicología. Es más, ella había comunicado al policía, porque sospechaba de eso. Pero en esos momentos, a veces uno se olvida. Finalmente, ella fue la responsable de todo el proceso que tuvo ese caso. Antecedentes personales, adicción al alcohol, abuso de drogas, especialmente cocaína, heroína y otros opiáceos, barbitúricos, anfetaminas y tranquilizantes. Si trabajo en industria de profesión, comercio, donde estuvieran expuestas a sustancias tóxicas, o al menos tuvieran fácil acceso a la misma. Por ejemplo, los que trabajan en los centros mineros. Tuvimos también acá un caso de una persona fallecida, donde había bastante químicos en la mina de Cerro. Pero esta persona, ¿qué había pasado? No es que sea intoxicable el trabajo, sino que tenía una insuficiencia renal crónica, ¿no? Que había ocultado a su patrón. Un día está trabajando el señor, estaba bien, y de un momento a otro se desvanece y se queda. Entonces la mina inmediatamente puso en práctica su protocolo. Cerraron el lugar, tomaron unas muestras, y en las minas, en ese tipo de minas, es extremadamente el control. Tomaron muestras de todo y habían trabajado con un laboratorio de Estados Unidos. Inmediatamente esas muestras lo permitieron a Estados Unidos. Y lo increíble es que a la semana ya tenían los resultados. Todo negativo. Ya cuando nosotros hicimos la necropsia, encontramos el problema renal del señor, que no guardaba nada de relación con el problema de tóxicos. Y ya cuando llegó los resultados, que todos los resultados negativos,
Ya con eso se confirmó que no había nada. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Las muestras adecuadas, tipo de veneno que se sospecha, vía de absorción del tóxico, característica agudo o crónico, este tipo de intoxicación. Ya eso del tipo de muestras ya hemos visto. ¿Qué vamos a pedir? Análisis toxicológico en estómago, intestino, riñones, hígado, sangre. Los niveles sanguíneos son cuantitativos, los niveles de orina tienen un carácter cualitativo, o sea, sobre todo los metabolitos, ¿no? Sin embargo, debe preferirse las muestras de orina cuando la concentración de tóxico en sangre es demasiado baja. Los análisis pueden complicarse debido a cambios químicos que producen descomposición de cadáver. No hay que tener en cuenta esto porque en algunos casos sí puede haber alteraciones. En otros casos no hay problema. Las concentraciones de cianuro y etanol, así como la saturación sanguínea de monóxido de carbono, pueden modificarse según el grado de putrefacción, sobre todo el monóxido de carbono. Cuando ya el cadáver está muy putrefacto, ya no sirve ese uso. O sea, vamos a tener un resultado bastante bajo, solamente ya es referencial. Otros tóxicos como el arsénico, barbitúrico, mercurio, estricnina son muy estables y pueden identificarse a 1 año después de la muerte. ¿Por qué? Porque estas sustancias se adhieren inclusive al hueso. O sea, si ya no hay restos blandos, nosotros podemos tomar una muestra de hueso y procesarlo en el laboratorio. Y podemos encontrar este tipo de sustancias muchos años después. El papel de la autopsia permite aclarar si la muerte se debe a una enfermedad y no a un agente físico-químico, establece la presencia o ausencia de signos de intoxicación, permite establecer muestras adecuadas de análisis toxicológico, orienta las pesquisas hacia determinados tóxicos. Etiologías de intoxicaciones, ya lo he dicho, pueden ser accidentales, suicidas, homicidas. Las intoxicaciones accidentales suelen ser más frecuentes y especialmente en niños. La forma suicida suele ser algunas modas según la época y la forma homicida es cada vez más frecuente. Tareas del toxicólogo forense en la investigación post-mortem, análisis cualitativo y cuantitativo de fármacos o venenos en muestras biológicas recolectadas al momento de la necropsia. Muchos fármacos o venenos no producen lesiones anatomopatológicas. Las muestras biológicas incluyen sangre, orina, riñón, cerebro, hígado, contenido gástrico, intestino, cabellos, uñas, salivas y huesos. Preferencia por cabellos y uñas, ya que ahí permanece por más tiempo de drogas. Eso es como decía para casos crónicos. Entonces, el toxicólogo puede proporcionar pruebas útiles respecto a las circunstancias que podrían alguna muerte. Demostración de la presencia de concentraciones intoxicantes de etanol en víctimas de accidentes automovilísticos, concentraciones intoxicantes de monóxido de carbono, también en personas que han sufrido han fallecido por las muestras a nivel del humor filtro, útiles para detectar casi todos los medicamentos, aniones e incluso venenos volátiles como alcoholes, cetonas y glicerol. El pelo, técnicas de crecimiento, se han identificado muchos agentes terapéuticos, antibióticos, antipsicóticos y drogas de los cuerpos con descomposición intensa. La falta de sangre y la escasez de tejido han conducido a la recolección de larvas que alimentan los cuerpos detectados, incluyendo barbitúricos, benzodiazepinas, morfinas y el malato. Restos quemados, exhumados y esqueletos, análisis muestras poco comunes como la médula ósea, pelo y músculos estriados. Sobre todo esto utilizamos cuando hay ausencia de sangre o ausencia de orina. Podemos ir por otros tejidos. Por ejemplo, cuando no hay sangre, ¿cómo puedo dosar y hacer el dosaje típico? ¿En qué? En un cadáver. ¿Qué puedo utilizar? No tengo ni sangre, no tengo ni orina. ¿Qué puedo utilizar? Humor litro. Puedo usar alcohol en humor litro. Hay una fórmula con la que voy a convertir este alcohol de humor litro a valores sanguíneos. Antes de empezar un análisis debe considerarse varios factores como la cantidad de muestra disponible, la naturaleza del veneno buscado, la posible biotransformación del veneno y algunas veces los metabolitos son la única prueba finalmente.
En casos donde los venenos se administren vía oral, analizar el contenido del tubo digestivo, buscar el veneno no contenido residual. La orina, los riñones son los principales órganos de excreción y suelen haber concentraciones altas de tóxico o sus metabolitos. El hígado es el primer análisis de un órgano interno. Dos tipos de pruebas que se hacen, cuantitativas y cualitativas. La prueba cuantitativa, como se cuánto el tóxico presenta en una muestra biológica, y los métodos de análisis cuantitativos, informar cuáles compuestos están comprometidos en el caso de intoxicaciones, y esto lo podemos hacer por medio de la cromatografía de capa fina o pruebas químicas. Solamente eso nos va a decir qué sustancias estamos encontrando, ¿no? Todavía nosotros en nuestro medio estamos haciendo la cromatografía de capa fina. Esta prueba ya no se utiliza realmente. Es una prueba manual. Los días allá los químicos están haciendo sus laminitas, están planchando y el cambio de coloración es lo que les indica más o menos qué es lo que tiene. Es una prueba que ya está desechada, pero todavía nosotros estamos con eso. El cuantitativo informa las concentraciones que se encuentran tales sustancias, los comportamientos biológicos. Método de análisis cuantitativo permite analizar no solo análisis cualitativo, sino también cuantitativo, precisa, rápida y eficiente. En esto sí tenemos que tener equipos de alta precisión, como son la cromatografía de gases, la cromatografía líquida de alta presión y la espectrofotografía. Muy pronto vamos a inaugurar nuestro equipo de cromatografía de gases en Arequipa. Estamos ya trabajando con cromatografía de gases, lo que es los gases etíricos, es sensacional, porque le sacan el alcohol, lo ponen a un día, lo ponen a la máquina y lo leen. Y eso también vamos a tener ya para otro tipo de cosas. El problema es cosas son muy altas para el mantenimiento específicos y para trabajar con eso. Interpretación de resultados analíticos, los valores de los significados fisiológicos deben abordarse puntos específicos, la vía de administración, dosis identificadas. Como regla general, las concentraciones más altas en veneno se encuentran en el sitio de alta cantidad en el tubo digestivo hígado, ingestión, alta concentración en los pulmones por inhalación y destrucción de los tejidos que circundan los sitios de inyección, inyectores musculares y endovenosos. La administración de fármacos para incapacitar a las víctimas de secuestros, robos o agresiones sexuales. Es lo que hablamos acerca de los PPO. La intoxicación como forma de maltrato infantil. ¿En qué casos podemos ver eso? Y se ha visto, felizmente en nuestro país no, o es que se da, pero nunca lo hemos encontrado. En las guarderías, ¿no? Para que los niños estén sedaditos y tranquilitos y no molesten a los cuidadores. Alcohol, factores dominantes de las presuntas agresiones sexuales, fármacos como las benzodiazepinas o las fenotiacinas, provocan sedación, incapacidad y amnesia de los acontecimientos ocurridos. Consiste en la administración intencional de una sustancia tóxica nociva en un niño hipnóticos sedantes narcóticos. Lo que les decía en la guardería y también en asilos de ancianos. En las pruebas forenses, las drogas en orina es la única muestra analizada y solo investiga el número limitado de drogas. Pruebas iniciales se realizan por medio de inmunovaloraciones con analizadores de alta velocidad y de gran producción. Análisis de confirmación en cromatografía en gas, espectrometría de masa. Eso todavía no vamos a tener, pero hay una posibilidad. Muchas de las personas idean métodos para enmascarar el consumo de sustancias. Diuréticos que obstaculizan el análisis inicial. La posible adulteración se detecta mediante el pH, la creatinina y la densidad de la orina, observando si la orina muestra un color u colores inusuales. Es el caso de una ingesta de ácido muriático. ¿Qué es lo que produce el ácido muriático? Pues una necrosis en todo el tracto digestivo, empezando de la cavidad oral y termina destruyendo esófago y estómago. Lo se recuerdo hace varios años, tuvimos un caso de un muchacho joven, creo que de 21 años, no sé qué problema tuvo, se compró un pollo a la brasa,
con una botella de ácido muriendo. Agarró, lo forceó a su pueblo y sacó. Pero cuando ya estaba mal, lo llamó a su hermano. Y su hermano acude a su domicilio, porque este chico vivía en un departamento solo, y lo traslada a un hospital. En el hospital lo estabilizan, pero ya había sufrido necrosis de la lengua, todo el esófago, hasta el estómago. Pero a pesar de eso lo han estabilizado. Había un cirujano muy bueno acá, que era una persona mayor sobre que falleció, le hace un injerto de esófago y parte del estómago. Esta persona vivió más o menos 30 a 35 días después de ese abrazo. Lamentablemente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo denunciaron al cirujano como eso me acuerdo de ese caso. O sea, ¿cómo es la gente, no? Nos vamos a pensar y decimos, pues, ese hombre lo único que ha querido hacer es salvarle la vida. Lamentablemente fue las condiciones en las que estaba, no podía resultar. Pero terminó denunciado. Era un doctor muy renombrado en este tipo de casos muy altos, pero por eso siempre me acuerdo de ese caso. Ya, la próxima clase vamos a terminar con el IGEP de la vida. Se llama no falta hacer. Hemos empezado muy tarde, creo que les contamos. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. Vamos a acabar con lo que es alcohol. Básicamente, a nosotros lo que nos interesa son las intoxicaciones agudas del alcohol, ¿no? Y esto también guarda mucha relación con los procesos de agresiones, como hemos dicho, ¿no? Y también esto interesa mucho en la parte psiquiátrica. Entonces va a haber una interrelación de este tipo de hechos con hechos violentos que se dan y son estudiados por la psiquiatría forense. Entonces, lo dejamos esta partecita para la próxima clase, ya no nos falta mucho. Y vamos a hablar, vamos a completar con la parte de psiquiatría forense. Entonces, nos vemos la próxima semana para la clase. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Hasta luego.